Buenas tardes con todos. Hoy día vamos a acabar de ver la unidad número 3. Con esto ya acabamos toda la temaria de la materia transmisiones automáticas. El día de hoy vamos a hablar sobre los acumuladores, sobre el acumulador. El acumulador, ¿qué es un acumulador? Acumulador, como la palabra bien lo dice, es un elemento que nos ayuda a acumular presión o algún tipo de elemento o de fuerza o de energía. En este caso de las cajas automáticas tenemos un acumulador. Dependiendo del modelo, antiguos hay un solo acumulador, hay otros que en cambio en cada marcha, dependiendo del pero de manera general, el acumulador amortigua la sacudida del cambio. Es decir, cuando nosotros vamos a cambiar de la posición de drive a retro, a parking, todo eso es un cambio, se podría decir un poco brusco dentro de la caja automática, porque no es igual que en el manual, que uno embraga y saca la relación, saca la marcha o pone en neutro, y el embrague es el que ayuda a tener un cambio suave o a sacar la relación de engranajes suavemente. Entonces, hay una diferencia entre la superficie del lado del funcionamiento y la del lado de presión del retroceso del pistón del acumulador. Aquí, básicamente, ¿cómo funciona el acumulador o para qué sirve? Si es que no tuviéramos acumulador, cuando nosotros vamos a poner en drive, toda la presión que genera el par que pasa a la bomba de aceite, que pasa al eje de entrada de la caja de cambios, toda esa presión se iría directamente para activar un freno, para desactivar perdón, para activar un freno de banda, un freno hidráulico o el freno de presión que estábamos viendo en la clase anterior. Sería algo muy brusco y haría mover demasiado a la caja. Esto a la larga de los años del tiempo, si no tuviéramos esto, elementos alrededor o igual internos de la caja van a poder dañarse solo por el simple hecho del golpe, de la vibración que va a generar esta acción. Entonces, por la presión tenemos la presión de línea desde la válvula manual. Entra la presión, esta presión empieza a elevar a este pistón o a este resorte. ¿Qué hace esto? Este elemento va a ir de poco en poco hacia arriba, haciendo físicamente que absorbiendo la presión que está entrando para hacerla pasar de manera gradual hacia los embragues y hacia los frenos, para que esta línea no sea directa y los embragues y frenos sufran un cierre brusco en sí, la caja o mejor dicho, los engranajes, un freno brusco. Se podría decir que hasta instantáneo se podría dar, pero esto a la final daría un golpe, una vibración muy fuerte a la transmisión. Entonces, de manera que estos los van a ir, la presión va a ir aumentando gradualmente hasta que el paso en la línea sea ya libre completamente, pero en los embragues y en los frenos, ¿qué sucedió? Que empezó a activarse el freno de manera gradual, empezó a frenarle suavemente a los engranajes, dependiendo en cuál se active, y de esta manera va a llegar a su funcionamiento idóneo, que sería el freno completo del elemento, pero de una forma gradual. Obviamente que esto no es que se va a demorar mucho, ¿no? Tengamos en cuenta que hay autos con cajas automáticos que son muy rápidos, que tienen un motor grande. Entonces, estas variaciones de presión o estas yo les llamo más como igualar presiones, son un poco rápidas, ¿no? Pero todo está diseñado de tal manera que sea rápido y funcional. En los circuitos hidráulicos de los embragues K1, K3 y K4, así como en el freno multidisco V2, se encuentran respectivamente un acumulador de presión. Hay otros dos acumuladores de presión instalados en la caja de selección y dos en la carcasa de cambio. Hay como les decía, un acumulador, dependiendo del modelo,
para cada sección, porque no, si uno va a abrir el paso para otro, no significa que el otro va a estar abierto ya a la misma presión. Todos estos son controlados para especialmente absorber la vibración del cambio. Tenemos el funcionamiento de los acumuladores de presión. En el acumulador de presión, el aceite oprime en contra de un émbolo sometido a presión de aceite y fuerza de muelle. La fuerza de muelle es la del resorte. Esta operación se desarrolla en la misma forma en los casos de los embragues K3, K4 y así como el freno B2 y se repite en cada cambio de marcha. Como les decía, el aceite de presión entra, va regulando la presión del aceite, esto controla la presión del aceite de tal manera que el cierre va a ser de una manera controlada hasta que se cierre por completo y el freno o dependiendo a qué actuador está conectado va a ser su funcionamiento final. En el sistema de engranajes de tren epicicloidal Ravengaunts, con el sistema se pueden obtener 4 velocidades hacia adelante y una hacia atrás. Como les decía, y esto ya es general en todas, tienen un planetario, bueno, dependiendo de los modelos, 2 coronas y 2 conjuntos de satélites. Se acoplan al convertidor por 3 embragues. Los elementos de reacción son el planetario segundo y el portasatélites que pueden inmovilizar por 2 frenos. Aquí tenemos un ejemplo, ya lo vamos a ver también en un video, no el mismo ejemplo, pero para que tengan la idea. Cuando el selector, o sea, se pone en drive, el vehículo empieza en primera velocidad. El elemento motor por donde ingresa el movimiento o la fuerza es el planetario. El elemento de reacción por el cual se puede decir que es el que coge la fuerza es el portasatélites. El elemento de salida es la corona y llegamos a tener una relación de 2.7 a 1, dependiendo obviamente esto de la dimensión de la caja, desde la dimensión de los engranajes. En la segunda velocidad, en cambio, el elemento motor sigue siendo el planetario, el elemento de reacción ahora es el planetario 2 y el elemento de salida es la corona. Podemos ver que en cambio aquí perdemos fuerza, se puede decir, de par en lo que es la relación, pero vamos a tener una relación más rápida, obviamente más velocidad. En la tercera velocidad, en cambio, el elemento motor son el planetario P1 y el planetario P2. El elemento de reacción igual son el planetario P2, P1 y P2 y el elemento de salida es la corona. En esta tenemos una relación 1 a 1, o sea, básicamente la misma fuerza que se está dando o el mismo giro que se está dando en el motor mediante la conversión por el convertidor de par va a pasar hacia las ruedas. En la velocidad 4, el elemento motor es del portasatélites, el elemento de reacción es del planetario P2 y el elemento de salida sigue siendo la corona. Tenemos una relación de 0.68, se le podría llamar una súper directa. Esto, como dicen las relaciones, tenemos aquí casi nada de fuerza para una cuesta, pero para una vía plana o bueno, en bajada no lo recomiendo, pero en bajada el carro va a ir muy rápido. Vamos a llegar al punto máximo de giro de la transmisión de este vehículo, de este ejemplo. Aquí está. Las transmisiones automáticas están compuestas por un convertidor Este video ya le vimos la clase anterior, pero justo como el temario nos presenta ese de ejemplo par, de las relaciones, este es muy varios embragues explicativo. multidisco y frenos. Además, se utiliza un cambio Ravenio. Este cambio Ravenio tiene más relaciones de transmisión que un engranaje planetario simple. Un cambio Ravenio es un engranaje planetario doble. Este engranaje planetario doble consiste en un piñón central y 3 ruedas dentadas que rodean el piñón central como planetas. El eje del piñón central grande atraviesa el eje hueco del piñón central pequeño. Los planetas externos se engranan con el piñón central grande, los planetas del piñón central pequeño y el anillo.
Todos los planetas de la transmisión tienen un solo portaplanetas. Con este tipo de transmisión automática se pueden conseguir 5 relaciones de cambio mediante el bloqueo de los frenos o la conexión de los componentes a través de embragues. En la primera marcha. Como les decía, mira, aquí tenemos una relación de 3.18. Esto obviamente varía dependiendo el diseño de la caja, especialmente de los diámetros de los engranes. Una caja más grande es directamente una relación porque tiene un motor más grande. Todo eso se relaciona a la eficiencia y al consumo del motor. Tenemos aquí el piñón, como decía, el piñón centrado pequeño es la entrada, la salida es del anillo y está aquí bloqueado el portaplanetas. El piñón central pequeño es accionado por el convertidor de par, que es impulsado por el motor. El portaplanetas se encuentra bloqueado por un freno o un embrague, por lo que no puede girar. El anillo está conectado a la salida y acciona las ruedas del coche. En la segunda marcha, el portaplanetas ya no es un miembro fijo del sistema. Ahora puede girar libremente. Sin embargo, el piñón central grande es bloqueado por un freno, así que no puede girar. Pero una vez más, el piñón central pequeño es la entrada del sistema y conduce el anillo. En la tercera marcha, una relación de transmisión de 1 se logra bloqueando todas las partes relevantes del cambio Ravenio. Ahora todo el cambio Ravenio gira. En la cuarta marcha, el portaplanetas es la entrada. El piñón central grande se mantiene inmóvil y, de nuevo, el anillo acciona las ruedas del coche. En marcha atrás, el piñón central grande sirve como entrada. Al igual que en la primera marcha, el portaplanetas está bloqueado por un freno. El anillo es la salida. Ahora, echemos un vistazo rápido a cómo se pueden utilizar embragues multidisco para cambiar de marcha. Ambas cestas de embrague están conectadas y son accionadas por el motor siempre. Cuando se acopla uno de los embragues multidisco, la energía mecánica producida por el motor se transmite a la rueda dentada correspondiente. Listo. Perdón, se quedó puesto el video. Ya, entonces, como para que recuerden, básicamente los acumuladores nos ayudan principalmente a que todos estos cambios o todos estos frenos que se ejercen a los engranajes sean de manera suave, sean de manera progresiva, para que especialmente no tengamos vibraciones o se le dice patadas cuando se tiene estos problemas o se siente ya que el vehículo está dando este tipo de problemas. Básicamente vamos a tener un problema en estos actuadores, principalmente de revisarlos. Hoy en día ya muchos de estos tienen sensores, mediante el escáner se puede detectar cuál de ellos está fallando para de esta manera hacerles un cambio. Vamos a hablar del control electrónico de una caja automática. Hoy en día los automóviles tienen más sensores que cualquier otra cosa. O sea, antes un auto era casi 100% mecánico, todo por poco y cada chofer tenía que coger con algo, o sea, hacer un movimiento o aplicar una fuerza para activar alguna cosa. Hoy en día ya hay automóviles que ya se manejan solos sin necesidad de tener un chofer. Tenemos el caso bueno de los Tesla, que tienen ya esa opción. Hay otros, en cambio, que ya mediante la plataforma Uber tienen taxis que no tienen chofer. El automóvil se maneja solo. Obviamente que todo esto es un sinnúmero de sensores, de control y todo eso. Y afuera debe tener también una buena señalética para que todos estos obtengan una señal correcta. Bueno, no nos hablemos mucho de ese otro tema.
En todos los vehículos con acelerador electrónico, la magnitud de entrada principal para la unidad de control de cambio es la señal del par procedente de la unidad del control de motor. Tenemos los sensores, tenemos la unidad de control para el cambio automático y tenemos los actores o, bueno, yo les llamo más actuadores. Básicamente, los sensores recopilan la información necesaria para que la unidad de control para el cambio automático sepa qué relación activar dentro de la caja de cambios y estas relaciones o estas señales bota a los actuadores para activarlos, desactivarlos o bloquearlos, dependiendo el caso. Tenemos primero la unidad de control del motor, que tiene o recibe la velocidad de rotación del motor. Hay muchos vehículos que ya tienen, no tan antiguos, que tienen sensor de velocidad de giro del cigüeñal, el consumo de combustible, la posición de las válvulas de estrangulamiento. Todo esto básicamente son datos que sacan del motor. Obviamente por eso se llama unidad de control del motor. Tenemos la transmisión para la velocidad de la rotación de entrada en la caja de cambios. Igual, es un sensor que va a coger la velocidad a la cual va a estar entrando el giro después de pasar por el convertidor de par. Tenemos el transmisor para la velocidad de rotación de la caja de cambios, el interruptor de aceleración a fondo. Eso es cuando uno pisa el acelerador a fondo, no es la misma relación o la misma presión y fuerza que va a generar obviamente el motor y va a tener que recibir la caja cuando uno quiere que el carro salga picando de 0 a 100 en 5 segundos. O sea, no es lo mismo, no es recomendable. Todo esto, el manejo debe ser de manera progresivo. Obviamente que en ciertas circunstancias se necesita que el carro pique o alguna cosa así, pero yo personalmente no lo recomiendo. Tenemos el interruptor de luz de freno, que también es una señal importante que le debe llegar a la unidad de control. Tenemos el transmisor para la temperatura de aceite para las cajas de cambios. Esto ya adelante lo vamos a ampliar más. Esto es algo muy importante. Como les decía en clases anteriores, la caja tiene también sensores de liberación de presión. Imagínense en toda esa presión que se genera por por el aceite caliente, por la rotación. Todo eso debe desfogarse mejor dicho que desfogarse, debe controlarse para no dañar los elementos dentro de la caja. El interruptor multifuncional, bueno, esto depende del vehículo o de las características extras de cada uno. Y tenemos la unidad de control del freno también. Todo esto llega a la unidad de control, todas las señales, toda la recopilación de estos datos llega acá. Esto conmuta, se podría decir, como tal cual como una computadora, un CPU. Nosotros metemos los datos, ello calcula y nos da el resultado. Bueno, aquí también tenemos extra la instalación de la climatización, que también lo controla, o puede conectarse a este y el conector de diagnóstico. Hoy en día ya casi todos los vehículos tienen el conector por donde se conecta para el escáner, para sacar un test de cómo están funcionando todos estos sensores y todos estos actuadores. En los actuadores tenemos la caja de distribución con válvulas electromagnéticas, esto es lo que decíamos la clase anterior, la placa de válvulas básicamente, en donde tenemos los válvulas electromagnéticas, que son las que pasan o no pasan en la presión a cada una de las relaciones. La unidad de control del motor, otra vez, pero esto ¿en qué actúa? Se puede decir, en la intervención del motor, información sobre el cambio de marcha superior o inferior. Obviamente esto varía con las revoluciones. Tenemos un imán para el bloqueo de la palanca selectora. Esto básicamente se utiliza cuando, o se activa, mejor dicho, cuando uno por error llegó a un lugar, cogió, está en drive, cogió, llegó, frenó, apagó el carro y salió. Nunca se acordó de poner parking o freno de mano. Pudo ser que gracias a Dios no se le resbala el carro ni nada, pero en el momento de querer prender el vehículo no va a encender porque la palanca está en drive. La palanca siempre debe estar en neutro o en parking para volver a encender el vehículo.
Sí, podría ser que hay vehículos un poco antiguos que sí lo permitan, pero básicamente sería que este sensor, este actuador está dañado. Tenemos el indicador de fase de conducción en el tablero de instrumentos que nos indica en qué posición estamos. Dependiendo del vehículo, lo tenemos en el tablero o en un costado, todo esto. Bueno, tenemos el equipo de regulación de velocidades y los relés de cambios, la luz de marcha hacia atrás, que son señales que pasan directo, un ejemplo de la unidad de control de freno, pasa directo hacia la luz de marcha hacia atrás, porque si se activa esta, tiene que activarse obligatoriamente o por seguridad la luz que está el vehículo en marcha hacia atrás, más que nada para una señal hacia los usuarios de la vía que están en la parte atrás de nosotros del vehículo. Tenemos el sensor de posición de la transmisión. El conmutador multifuncional detecta la posición de la palanca de cambios y retransmite esta información a la unidad de control. Este sensor básicamente coge la señal en dónde está la palanca, en drive, en neutro, en retro, en todas esas, para permitir la relación o actuar la caja en la palanca, en la marcha que se está poniendo. Como veíamos, no es lo mismo la relación o la activación de los frenos para una primera, segunda, tercera o cuarta marcha que especialmente para el retro. Tenemos el sensor de posición del obturador. El sensor de posición de la transmisión está montado en la parte superior del cuerpo de válvulas dentro del transeje. El servicio puede realizarse únicamente retirando el cuerpo de válvulas. Este sensor de posición también tiene 4 contactos que recopila o hace parte de la información de la misma, coge información del sensor de la posición de la palanca de cambios. El sensor de velocidad del vehículo. El cambio automático incluye 3 sensores de régimen. Los 3 están alojados en el propio cambio y no son accesibles por fuera. Son sensores inductivos de idéntico diseño. Muchos de estos sensores, ¿por qué no están a un libre acceso del usuario? Principalmente porque pueden ser sensores se me fue la palabra, son muy delicados, que un ejemplo, recordemos que la caja de cambios en algunos vehículos está protegida por placas para algún tipo de saltos, especialmente en los carros 4x4, pero en otros la caja está a la intemperie, entonces estos sensores se pueden dañar, se pueden topar por alguna cosa y se dañan su calibración. Tenemos el sensor de régimen de entrada al cambio. Detecta el número de revoluciones del árbol a la entrada del cambio. No es lo mismo uno en caja automática podemos, si queremos, estamos en primera, gana velocidad, en segunda, le hicimos revolucionar más al motor y en vez de meter tercera, metemos cuarta. Puede ser que estemos en bajada o en plano y la caja va a responder. Pero en cambio en la caja automática, la caja se encarga de hacer estas relaciones, entonces necesita detectar el número de revolución para saber si es que se podría saltar de tercera a quinta, un ejemplo. Todo depende de la revolución a la que nosotros le llevamos al vehículo al momento de manejar. Esto especialmente, o hago más referencia cuando ocupamos la opción de nosotros mismos seleccionar la marcha, que recordemos que también se puede en la caja de cambios automático. Tenemos el transmisor de régimen del árbol intermediario. Genera una señal explorando los dientes del piñón cilíndrico A en la salida del par en los conjuntos planetarios. Como veíamos en el video de la primera clase, hay ejes intermedios en donde es el convertidor de par, el eje intermedio, y de ahí viene la conexión de los engranajes planetarios. Ese es el sensor, se sitúa en esa parte. Tenemos el transmisor de velocidad de marcha, detecta el régimen de velocidad, detecta el régimen de la revolución de las ruedas de bloqueo de la rueda de bloqueo de aparcamiento. Esto es se podría decir la velocidad, ¿cómo les puedo explicar mejor? Detecta el régimen de la revolución de la rueda de bloqueo de aparcamiento. Para el momento que estamos yendo nosotros a alta velocidad y frenamos instantáneamente,
y queremos bloquear, se podría decir, o sea, poner en parking o en neutro, bloquear el funcionamiento de la caja. Tenemos, bueno, los cambios se muestran secos, se desactivan del acoplamiento en parado y se desplazan los puntos de cambio. Esto quiere decir que cuando estas partes por alguna razón, como les decía, cuando dice se muestran secos, no llega una buena presión hidráulica, empieza a cambiar el régimen de cambio de las marchas en avance o hacia marcha hacia atrás. Esto realmente no es bueno, hay que tener en cuenta. Este sensor nos ayuda a que no pase esas cosas. El sensor de temperatura detecta continuamente la temperatura del aceite y transmite sus señales correspondientes a la unidad de control de cambio. Expresando de forma simplificada, se puede decir que teniendo el aceite bajas temperaturas, se trabaja con una alta presión de cambio y a medida que aumenta la temperatura del aceite, se va reduciendo gradualmente la presión. Esto quiere decir, o un funcionamiento básico es que el aceite está frío, la caja necesita trabajar a la presión idónea. Entonces, ¿qué hace la bomba de aceite o qué hacen los actuadores? Ingresa más, hace más fuerza, se podría decir, para aumentar la presión y que la caja siempre esté funcionando en su régimen adecuado. Pero a medida que va calentándose el aceite por el movimiento interno de la caja, va generando presión, la temperatura, ejerce presión internamente. Entonces, de esta manera se va bajando la presión a la cual se ingresa el aceite a estos elementos para tener un equilibrio con el aceite caliente. Entonces, este sensor es muy importante para el funcionamiento de la caja. Bueno, el sensor de presión se encuentra en las líneas hidráulicas de cada marcha. En los últimos modelos, para su mayor control de velocidades, en los convencionales solo se lleva uno, solo para el control de la línea de toda la caja, donde controla la presión de la transmisión. Como sabemos, hoy en día toda la tecnología aumenta, se hace más eficiente, se hace también más costosa. No es lo mismo cambiar solo un sensor de presión a cambiar 7 sensores si es que la caja tiene 7 marchas, pero son muy importantes para un funcionamiento y a la larga sí, pueden ser caros, pero a la larga van a tener que realizar un mantenimiento en un periodo más largo que en los carros se podría decir, de tecnología antigua. Tenemos la señal de la unidad de control de crucero. La mayoría de vehículos automáticos, si es que no es casi en todos, eh, que tienen cajas automáticas, tienen esta opción del crucero. Uno programa la velocidad a la que quiere que el vehículo vaya y listo, el vehículo sigue. Hay modelos que uno, bueno, en todos obviamente uno frena, esto se desactiva, baja la velocidad y uno tiene que volver a acelerar. Hay otros vehículos más actuales que uno programa la velocidad. Si se presenta alguna cosa en la carretera, en la vía, uno frena, baja la velocidad, yo qué sé, para pasar un bache o un transeúnte despistado que se coló a la autopista o algo así, y luego el vehículo empieza solo a volver a llegar a la velocidad que uno programó. De igual manera, todo es por la unidad de control de cambios, la velocidad de rotación del motor, el consumo de combustible, posición de las válvulas de estrangulamiento, llega a la unidad de control del motor. Esto transmite al transmisor para la velocidad de rotación del motor, las válvulas de inyección, el acelerador, y todo esto es un potenciómetro de las válvulas de estrangulamiento. Básicamente es la unidad de control, ya tiene la programación nuestra de la velocidad, coge todos los datos, llega a la unidad de control del motor y este hace que todos esos actuadores se activen para llegar y mantener la velocidad que uno programa. ¿Por qué tanto énfasis en el consumo de combustible? Recuerden que al inicio de las cajas automáticas no era de tanta acogida básicamente porque tenían un consumo elevado del combustible a comparación de una caja manual. Hoy en día, por el tráfico especialmente,
Las cajas automáticas son más eficientes porque no está nosotros mismos en el freno acelerado, que lo podemos hacer de una manera incorrecta. La caja automática lo hace de una forma suave y tenemos un mayor ahorro de combustible. Bueno, tenemos también los actuadores. Los actuadores son dispositivos capaces de generar una fuerza a partir de líquidos, de energía eléctrica o gaseosa. Eh, los actuadores están distribuidos, se podría decir, en todas las partes. Las principales son en la parte de las válvulas, de la placa de válvulas, que son los encargados de pasar la presión de aceite y obviamente el aceite para el freno de las cajas, perdón, el freno de los engranajes. Si esto no llegara a suceder o estos empezaran a fallar, las relaciones van a ser incorrectas, no se van a dar las relaciones, el vehículo va a perder potencia, va a perder velocidad y va a llegar a dañarse los engranajes. Una cosa es cambiar un actuador, otra cosa es cambiar un arreglo de engranajes. Existen tres tipos de actuadores: hidráulico, neumático y eléctricos. Los hidráulicos principalmente son para ejercer fuerza. Los neumáticos más que nada son para un posicionamiento o para sacar un ejemplo para una palanquita que entre y que salga. Los eléctricos también son muy eficientes, pero también conllevan una conexión muy grande, no de cableado, sino de placas de control. Entonces, bueno, hoy en día ya esto es más habitual por la tecnología que tenemos. Listo, con eso hemos acabado la temaria de esta materia. Voy a pasar a dar igual unos videos que quisiera que vean por si acaso alguna pregunta. Bueno, seguimos. Profe, tengo una pregunta. Disculpe. Dígame. Eh, este examen que nos toca, la prueba que ya nos toca mañana, ¿lo elaboró usted mismo? No, este examen ya está subido por parte del instituto. Realmente, bueno, yo es el primer semestre que doy esta materia, entonces ya todo esto ya está o sea, ya está hecho en base a todo el temario, al pensum que se les ha entregado. De lo que me indicaron, todo lo que es la prueba y el examen está básica, o sea, ustedes leen los PDFs a conciencia y les va a ir bien en las pruebas. No hay nada que, un ejemplo, yo les he puesto videos extras, ¿no? De los que tienen subidos igual a la plataforma, no están sacadas preguntas de esos videos, de los extra que yo les he puesto. Eso solo ha sido que yo he visto videos un poco más explicativos para que entiendan más el funcionamiento y los he puesto. Pero de ahí todo está sacado de los PDFs y de las diapositivas. Profe, disculpe, ¿y usted revisó tal vez las preguntas? No, eso me quedaron en pasar, no he revisado yo todavía las preguntas. Lo que pasa es que, o sea, verá, en las otras materias y en los otros exámenes, le doy un ejemplo. Por ejemplo, en motores de combustión interna que tuvimos en el semestre anterior, había, por ejemplo, preguntas que decían, según los parámetros del motor, ¿cuál es la respuesta? Pero no estaban los parámetros. Claro. Y verá, bueno, bien que me dice eso con todo, ya voy a tratar de comunicarme después de clases con el instituto para poder preguntar esto y para agilitar que me den el acceso a las preguntas, para yo también revisarlas. Igual, con todo, si es que está alguna pregunta que según ustedes no está bien explicado o no está esa teoría en los documentos que les han pasado, háganle captura de pantalla, anoten la pregunta en papel, algo así, para que se podría decir hacer el reclamo y obviamente todo debe estar acorde de lo que se les ha enseñado. No puede estar nada extra de lo que no está en el documento. Ya, gracias, profe. De ahí, por si acaso, solo hasta hoy, medianoche, bueno, ya de los 14 alumnos,
11 trabajos ya vi que están de los deberes, que es hasta el día de hoy. Por si acaso, si alguno de las tres personas que está conectado no lo ha subido, por favor súbalo, porque ya se cierra el sistema y ahí sí, la verdad, yo creería que solo si tuvieran alguna justificación de peso para que el instituto autorice y yo poder calificar fuera del día de hoy. Pero está hasta hoy el primer deber, me parece. Sí, hasta hoy el primer deber. Ay, ay, ay. Ya, gracias. Sí, aquí déjenme compartirles para que vean. Justo aquí está. La nota, bueno, el taller, están 11 personas han enviado de 14. Tienen hasta hoy a la medianoche. Vamos si me deja regresar. Eso. De ahí tienen el deber y tareas hasta el miércoles 24. Esto han subido solo 7 personas. Y la investigación no ha subido nadie. Tienen hasta el viernes 26 para subir. Por si acaso les hago acuerdo para que tengan en cuenta. Y de ahí, obviamente, la prueba se abre el día de mañana, 23 de noviembre, desde las 6 de la tarde y se cierra el 24 de noviembre hasta las 6 de la tarde. Tienen todo un día para dar. Y el examen final el 26 de noviembre desde las 6 de la tarde hasta bueno, casi 12 de la noche de ese mismo día, por si acaso. Ya, vamos a ver este video también. Inge, disculpe una preguntita. Sí, dígame. Bueno, no sé si ya en clases anteriores le hicieron la misma pregunta. Lamentablemente yo no he tenido la posibilidad de conectarme, pero tal vez usted nos podría dar alguna bibliografía, algún libro en particular donde se pueda investigar acerca de las transmisiones automáticas. He notado que hay poca información en internet acerca de esto. Sí, o sea, eso sí, la verdad, son un poco reducida la bibliografía de esto. Chuta, no le tengo, se me fue de la mente el nombre de este libro, pero les recomiendo que busquen en la biblioteca virtual de la ESPE, en la parte de mecánica automotriz, de la sede de la Tacunga. Ellos tienen muy buenos libros. Toda esa información está en la biblioteca virtual de la ESPE. Listo, Inge, gracias. Por primera vez los fallos comunes de las transmisiones automáticas. Hoy en día, la mayoría de los autos que circulan por la ciudad tienen esta transmisión. Esto es por comodidad y facilidad al manejar. Antes de comenzar, explicaremos de forma muy sencilla su funcionamiento. Partiremos con que el motor, al funcionar, crea por medio de la combustión una fuerza que lo hace girar, pero que necesita de un componente para hacerlo llegar a las ruedas. Como ven, esta parte de Para aquí hacerlo llegar a la es el eje, bueno, que va a conectar al eje de las ruedas, se podría decir, para ir hablando un poquito sobre el video. ruedas y hacer que el auto avance. Este componente es la transmisión. Aquí tenemos el cárter, porque bueno, hoy día también tenemos que hacer como si un pequeño repaso, se podría decir. Tenemos el cárter, aquí está el filtro de aceite, tenemos todo lo que es la placa de válvulas. En este caso, la automática. Su principio es tomar la fuerza del motor y, dependiendo de la necesidad del conductor, multiplicarla o desmultiplicarla para hacer girar las ruedas con cierta fuerza. A mi parecer, es el componente más complejo. Aquí tenemos el arreglo, bueno, el único eje, los arreglos de engranajes que tienen bueno, dependiendo del modelo de la caja, pero así es el funcionamiento, mejor dicho, así es la forma general. Ya que reúne sistemas hidráulicos, mecánicos, eléctricos, que al mismo tiempo trabajan entre sí. Su reparación puede llegar a ser muy compleja y sus partes muy costosas. Aquí conocerás las fallas más comunes que a lo largo del tiempo se han encontrado. Número 1. Zumbidos. Esta es una falla muy frecuente que ha afectado a la mayoría de las marcas. Si alguna vez tu auto, al acelerar o al subir por una pendiente, notas un ruido como zumbido muy parecido al de una turbina, esto podría ser un problema en la transmisión de tu auto. La causa de este ruido son, en la mayoría de los casos, dos opciones. El primero, la falta de aceite. Al ser un componente que trabaja hidráulicamente,
requiere que el nivel y la calidad del aceite que corre en su interior sea el adecuado. Por eso siempre se recomienda revisarlo. Si el aceite tiene una consistencia y color chocolatosa, el problema seguramente se debe a esto. Y si además tiene residuos metálicos, también indica un daño interno en sus partes. La segunda opción de zumbido al acelerar es el convertidor de par, que está conectado con la bomba de aceite de la transmisión. Estos componentes están todo el tiempo trabajando, girando entre sí, y comúnmente sufren desgaste. Y si en algún momento la transmisión se encuentra desbalanceada en sus árboles, el punto donde se conectan al acelerar produce este zumbido. Es reparable al verificar el desgaste de esta zona, pero cualquier reparación. Esta de aquí podemos ver, esta es la bomba de aceite. Como les decía, igual son de engranajes, donde se genera una presión alta. Se puede ver pequeño, ¿no? Pero imagínense a la fuerza, a la velocidad que va a estar girando, y sabemos que los líquidos no son comprensibles y va a generarse una presión elevada. De transmisión es muy costosa. Número 2. Cambios bruscos de velocidades o sensación de patada. Las transmisiones automáticas al ir circulando van cambiando de forma ascendente o descendente en las velocidades, de forma suave, casi imperceptible. Sin embargo, existe este problema que en ocasiones se percibe. Un golpe descrito por usuarios como una patada, al cambiar las velocidades de forma automática. Esta falla suele presentarse en muchos casos, incluso en autos nuevos que deberían no tener este problema. Se debe a diversos factores como el aceite. Como dije en el punto anterior, es fundamental para su funcionamiento correcto la calidad y el nivel adecuado de aceite. Por otro lado, dentro de cada transmisión existe, dependiendo el modelo, embragues y en su interior discos, pastas, seguros, que cada uno está relacionado con velocidades. En autos con años de uso es normal que estos discos o pastas Ese de ahí, justo donde está metiendo el destornillador, son los frenos. En la clase anterior igual los vimos. Es una intercalación entre placa de acero, placa friccionante y así sucesivamente, para hacer que esto, el momento que ingrese aceite, se presione. Las friccionantes van a ayudar obviamente con su fricción a parar el giro del engranaje. sufran desgaste, ya que son piezas que se tienen que renovar, cumpliendo un periodo de tiempo. Pero si tu auto es nuevo y tiene este problema, muy probablemente los ajustes de cada embrague no están correctos. Esto provoca las sacudidas al cambiar la velocidad y es un defecto de producto. Para su reparación es necesario desmontar por completo y abrir la transmisión para verificar cada componente, ajustarlo y reensamblar todo. Este problema se debe a que hoy en día Aquí podemos ver un despiece muy claro de la caja, de los frenos y todo. Tenemos los arreglos de los engranajes, tenemos los frenos, la intercalación de las placas que van dentro de este como tambor, se podría decir. Aquí atrás de esta banda es la banda bueno, banda de freno, que se activa principalmente, bueno, dependiendo igual cómo tenga el diseño la caja, pero este se aplica para cuando se necesita la relación de retro en la caja. el control de la calidad en las piezas se ha perdido. Justo ahí podemos ver que en esta, se puede decir, bueno, yo le digo horquilla, es el punto fijo de la banda, y este otro se conecta al actuador para activar y templarle, y de esta manera da el freno. Debido a la demanda de los productos, por lo que un auto nuevo ya no es garantía. Número 3. Auto no avanza. Esto afecta mayormente a autos con años en servicio y de kilometraje muy alto. Si tu auto, al colocar la marcha en drive, no sientes que la transmisión haga el cambio y al acelerar no pasa nada, es decir, no avanza, el problema se puede deber: 1. Bomba de aceite y convertidor de par, y 2. La electrónica o módulo de transmisión. La bomba de aceite es la encargada de mantener todos los componentes internos lubricados todo el tiempo, además de alimentar al convertidor de par para multiplicar o desmultiplicar la fuerza del motor. La bomba puede llegar a fallar cuando existen residuos o suciedad que afectan la calidad del aceite, y por aceite que ha perdido sus propiedades a lo largo de su vida. Internamente, las levas de la bomba de aceite también se desgastan por el trabajo habitual de funcionamiento. La electrónica de la transmisión es un componente con memorias, sensores, solenoides de marcha, etcétera, que llevan la logística de funcionamiento. Desgraciadamente, en componentes eléctricos no hay fecha de caducidad. Como puede fallar hoy, puede durar años. Número 4. Falta de potencia. Una consecuencia del desgaste de piezas internas en la transmisión es la
falta de potencia y la puedes percibir al momento de pisar el acelerador para hacer un rebase o en subidas. Esto se puede deber a muchos componentes en la transmisión, como bomba de aceite, convertidor de par, discos de fricción, electrónica. Lo más recomendable es, antes que nada, revisar la calidad y nivel de aceite. Si esto está correcto, será necesario desmontar y abrir la transmisión para revisar cada uno de los componentes. Si te gustó el video, En resumen, básicamente, principalmente necesitamos poner un buen aceite en la caja de cambios. Si tenemos un buen aceite en la caja de cambios, no vamos a tener problemas a corto plazo. Recuerden que el mantenimiento es muy importante y que la reparación de una caja de cambios es complejo y muy costosa. Eso, bueno, aquí este es un video rapidito que les quería igual mostrar para que esté un poquito más claro. Tenemos el convertidor de par. Básicamente son turbinas, se podría decir, internas, en donde mediante el giro va a aumentar la presión del aceite. Las unas tienen una dirección, las de afuera otras, para poder tener una recirculación interna del aceite. Entra el aceite por la mitad, sale por el exterior y de esta manera sigue, sigue y sigue. Recuerden que este elemento es cerrado, así ya viene fabricado. No hay la posibilidad de abrir para revisar cómo están estos elementos. El momento que ya se abre esto, ya se daña. No van a llegar a querer soldar esto, ¿no? Recuerden que esto va a girar, debe estar en un balanceo óptimo para poder hacerlo. Aquí podemos ver, esta es la parte de las válvulas, de las etnoides o de las electroválvulas. Todo esto es una electrónica muy sofisticada, muy sensible, muy precisa también. Que en ciertos modelos, como veíamos en otras clases, estos elementos se pueden cambiar siempre y cuando sea un modelo que se puedan abrir para dar el mantenimiento. A eso me refería, perdón, para dar mantenimiento. Y si no tienen la opción de abrir, hay que cambiarlos. El cuerpo de válvulas básicamente es una canales por donde se va a recircular el aceite y la presión para detener cada uno de los arreglos, cada uno de los frenos, el freno de banda, el freno de disco o los embragues hidráulicos, dependiendo del modelo, pero la presión o toda la recirculación entra por esto, por la placa de válvulas. Listo, bueno, con eso hemos acabado el día de hoy. Por si acaso alguna pregunta extra o algo. Yo con todo ya voy a hacer eso de las preguntas que me dijo su compañero. Con todo, espero que todos tengan por si acaso mi número. Tampoco les voy a resolver las preguntas, ¿no? Si es que me escriben, vea cuál es la respuesta de tal, así, ¿no? Pero sí les podría dar una guía, o yo también, si ustedes me mandan, mire, esta no hay, yo también muy rápido verifico y para tener la certeza de que no están los documentos y tratar de hablar con el instituto o ver cómo solucionamos eso. Pero de lo que a mí me indicaron, y yo creo realmente en el prestigio que ya tiene la institución, que si es que está en el examen tal pregunta, es porque en la teoría debe estar bien explicado eso. No, bueno, estimados, una muy buena noche. Espero que les vaya muy bien en los exámenes. Por favor, no se olviden de enviar sus trabajos con las fechas máximas ahí, o si es que pueden antes, mejor. Les agradezco mucho su presencia y una muy buena noche. Gracias, Inge. Buenas noches. Gracias, buenas noches.